Muy bien, Moraes. Veo que hay alumnos que están mucho más ubicados que otros. No sé cómo vamos a hacer después para la evaluación. Tienen que fijar ese concepto que es un aumento del BEF1 mayor o igual al 12% y a 200 mililitros, ¿ya? No es O, es I, para que ustedes puedan entender, ¿ya? Eso es importante porque ustedes van a ver que comparte ciertas características que se pueden confundir con lo que es EPOC. ¿Ya? Entonces, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es el tema de hoy. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica también es una enfermedad inflamatoria crónica, ¿ya? Pero esta se caracteriza porque tiene una limitación al flujo aéreo que no es reversible. Van a saber ustedes que es una causa importante de morbilidad y mortalidad en el mundo. Es una de las principales causas y sobre todo que está bastante asociada a lo que es el consumo del tabaco. ¿Por qué es un problema de salud pública? Porque suele afectar a personas que forman parte también de la población económicamente activa. Hay muchos gastos en salud derivados de la atención de personas con esta enfermedad o de las exacerbaciones asociadas a esta enfermedad. Es una enfermedad que es bastante frecuente, es prevenible y además es tratable, ¿ya? A menudo, casi en su totalidad, la causa más importante que ha sido estudiada es su relación con el tabaco. Sin embargo, existen otros factores que pueden determinar la aparición de esta enfermedad. No necesariamente está ligada al consumo del tabaco. Se ha evidenciado un aumento de la incidencia y la prevalencia de esta enfermedad, y esto es porque en los años anteriores, si bien es cierto era frecuente el consumo de tabaco, actualmente también ha incrementado el uso del mismo, es mucho más barato, podría decir, mucho más asequible, e inclusive las mujeres en el lapso con el tiempo, también han comenzado a consumir bastante tabaco, bastante cigarrillo, por lo que también es bastante frecuente. Vamos a ver que existen estudios a lo largo de los años en los que han evidenciado que es mucho más frecuente en varones, sobre todo en personas más de 40 años y en fumadores, ¿ya? Entonces, esto es importante, ¿no? Porque si ustedes ven que es una persona joven de veintitantos años, difícil que lo cataloguen inicialmente como un problema de POC. Tienen que tomar en cuenta sí cuál es la población de riesgo, ¿ya? Entonces, ¿cómo le define? Van a saber ustedes que la guía que básicamente norma la atención de estos pacientes es la guía GOLD, que significa Iniciativa Global para el Diagnóstico, Tratamiento y Prevención del EPOC. Es una guía que se publica anualmente en su versión en inglés y en español, aunque en los últimos 2 años no han sacado la versión en español. Ya, pero es una guía a la que todo el mundo puede acceder y ahí está descrito cuál es el diagnóstico y el tratamiento de este tipo de pacientes. ¿Cómo define en sí GOLD esta enfermedad? La define como una enfermedad frecuente, prevenible y tratable. Se va a caracterizar por síntomas respiratorios, los cuales son persistentes, y una limitación al flujo aéreo que también es persistente, ¿ya? Esta va a estar determinada por anomalías o alteraciones en las vías respiratorias y o también a nivel parenquimal, a nivel de lo que es los alvéolos. Y esta alteración puede estar determinada por exposición importante a partículas o a gases nocivos, ¿no? Ya sea de tipo orgánicos, inorgánicos, sustancias como el tabaco, el humo del tabaco, entre otros. También va a estar determinado no solamente por la exposición a determinadas sustancias, sino también por factores propios del huésped, ¿no? También puede haber un componente, una susceptibilidad genética que determine que haya personas que sí desarrollen EPOC como otras que no desarrollen EPOC, ¿no? También otros factores del huésped pueden ser no solo los genéticos, sino también alteraciones en el desarrollo normal del pulmón. Por ejemplo, vamos a ver más adelante infecciones que hayan tenido de niños, ¿no? O inclusive una hiperreactividad bronquial o, no sé, atopía o algo que haya interferido con el desarrollo normal de los pulmones, también puede determinar el riesgo de que haya un problema de POC, ¿ya? En lo que se refiere a la epidemiología, vamos a ver que no existe una clara en sí, una información bastante fidedigna de lo que es la incidencia y prevalencia de esta enfermedad. Porque, puesto que existe, ya es de más mencionar que en nuestro país, pues no existen muchos estudios de incidencia y prevalencia, es un poco difícil que nosotros por eso tengamos en sí un valor de la enfermedad en nuestro país, pero en otros países vecinos quizás también se ha podido ver que existe un bajo reconocimiento de la enfermedad y por lo tanto esto lleva a un infradiagnóstico de la enfermedad, que es decir, que puede haber personas que son tratadas, que tienen todos con expectoración crónica, pero que sin embargo no lo piensan. O sea, no consideran la posibilidad de que estamos frente a un cuadro de POC y mucho menos solicitan el examen de confirmación. Por lo tanto, eso hace que los datos que hayan de incidencia y prevalencia pues no sean los que realmente existen, ¿no?
tiene, ya hemos mencionado, una prevalencia mucho mayor en fumadores, aunque también se puede ver en pacientes exfumadores, ¿ya? Es decir, si bien es mucho más frecuente que en no fumadores, pero el riesgo en los exfumadores puede ser hasta los 10 años siguientes a que la persona haya dejado de fumar. Anteriormente se estimaba que era muchísimo más frecuente en pacientes varones y es sobre todo más frecuente en personas mayores de 60 años. Ha habido un estudio, el estudio Platino, que fue un proyecto latinoamericano para evaluar lo que es la obstrucción, el grado de obstrucción bronquial. Y este estudio que se llevó a cabo en varios países de América Latina, como siempre en el Perú no, evidenció que efectivamente esta es una enfermedad que va a aumentar su incidencia conforme pasan los años, siendo mayor sobre todo en el grupo de 60 años, ¿ya? Y encontraron que existe una discreta predominancia de los varones sobre las mujeres. Ok, hasta ahí sí estamos, ¿no? Bien, ahora siento, me van a disculpar, pero estoy de guardia y me están llamando constantemente. Entonces, vean ustedes que la incidencia que reporta es una incidencia variable en distintos países, ¿no? Que nos rodean y probablemente nosotros tengamos una incidencia y prevalencia similar, pero como he mencionado, va a ser mucho más frecuente hallar esta enfermedad, sobre todo en personas más de 60 años, ¿ya? Había también el proyecto VOLT, que también es para ver la incidencia de obstrucción de la vía aérea, lo que es la enfermedad obstructiva crónica, y esta se lleva a cabo mediante encuestas, también mediante algunos estudios de investigación. Estas encuestas se llevaron a cabo en 29 países y estudios en otros 9 países, y ellos pudieron determinar que no solo es frecuente encontrar EPOC, sino que sobre todo también existe una relativa frecuencia de EPOC de un grado 2, en más o menos 10.1% del total de la población encuestada. O sea, imagínense si hubieran tomado la totalidad de población extrapolándolo, pues es una enfermedad bastante frecuente, ¿no? También con una relativa prevalencia mucho mayor en pacientes varones que respecto a las mujeres, y que también tiene una incidencia bastante marcada en no fumadores. Entonces, ¿cuál es la etiología y factores de riesgo? La etiología, básicamente, ya saben, a la cabeza, el factor más ampliamente conocido es el tabaco. Sin embargo, se ha podido determinar que inclusive los pacientes que son fumadores, solo el 50% de estos van a desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por lo que, por lo tanto, deberían haber otros factores, de repente factores del huésped propiamente, inherentes a su organismo, que podrían determinar el desarrollo de esta enfermedad, ya que no solamente se requiere la exposición al tabaco. Y otro tipo de contaminantes también, como por ejemplo la exposición a sustancias tóxicas, que es una exposición ocupacional a determinados vapores, gases, también la exposición a combustibles de biomasa, que llamamos combustibles de biomasa, por ejemplo, cuando queman lo que es la madera, queman carbón, ¿no? Y otro tipo de productos, estos también, la inhalación de este tipo de partículas va a generar también lo que es el riesgo de POP, ¿no? También va a estar ya mencionado por factores del huésped, por alteraciones genéticas, procesos infecciosos que se hayan producido en la etapa perinatal o prenatal, también van a determinar el riesgo de desarrollo de POP. En lo que se refiere a la patogenia, nosotros tenemos que tener en cuenta que va a haber un deterioro del desarrollo de los pulmones, lo que va a determinar una limitación al flujo aéreo, una disminución de la función pulmonar progresiva, que va a ser mucho más marcada en este tipo de pacientes. Va a haber un deterioro acelerado de la función pulmonar. Normalmente la función pulmonar va a ir disminuyendo a partir de los 50 años, 40 años más o menos, en un volumen de 60 mililitros años. Sin embargo, en estos pacientes el deterioro va a ser mucho más marcado.
Va a haber también daño estructural, ya sea a nivel parenquimal, ya les he mencionado, a nivel de los alvéolos o a nivel de la vía aérea pequeña propiamente, ¿no? Y también va a intervenir factores como es una inflamación pulmonar y una inflamación sistémica, ¿no? La liberación de citoquinas proinflamatorias, de estrés oxidativo, entre otros, que van a desencadenar, y la interrelación de todos estos procesos va a llevar a cabo el EPOC. En la anatomía patológica nosotros vamos a encontrar trastornos o anomalías de las vías aéreas pequeñas, podemos encontrar enfisema por destrucción de las paredes alveolares y también efectos sistémicos. Vamos a ver que los efectos de esta enfermedad no solamente van a limitarse a lo que es la función pulmonar, a síntomas pulmonares, sino que también va a afectar a nivel periférico, por ejemplo, va a haber un deterioro del sistema musculoesquelético, inclusive diabetes, enfermedades cardiovasculares, entre otros. Todos estos procesos van a llevar a cabo la limitación del flujo aéreo, que vamos a encontrar que es una limitación persistente y la vamos a ver también por espirometría, que a manifestaciones clínicas, ¿no? Nosotros vamos a tener síntomas que están totalmente asociados a EPOC, si bien es cierto, van a compartir ciertos síntomas con otras enfermedades. En ese tipo de enfermedad son 3 los síntomas que están más asociados a esta patología. Vamos a ver que estos pacientes van a tener riesgo de sufrir exacerbaciones, que pueden ser moderadas o severas, que pueden llevar al paciente a hospitalizarse o inclusive llegar a una unidad de cuidados intensivos, y también tienen un riesgo de comorbilidades. Dentro de los factores de riesgo había mencionado la inhalación de gases nocivos, el tabaco, ¿no? También se puede ver no solo el consumo del cigarrillo, también el consumo de la pipa de agua, consumo de marihuana también está asociado al riesgo de EPOC, ¿no? También lo que es el consumo de biomasa, exposición ocupacional, ¿no? Y la exposición también a lo que es el humo del tabaco, ¿no? Entonces, eso también me genera lo que llamamos los fumadores pasivos, también van a tener un riesgo de desarrollar EPOC, no solamente los que inhalan directamente, ¿no? Los que consumen el cigarrillo. Factores genéticos, el más estudiado es el déficit hereditario grave de alfa-1 antitripsina, que está relacionado con lo que es la destrucción del parenquima pulmonar. En lo que se refiere a edad y sexo, ya les había mencionado que algunos estudios realizados hace pocos años evidenciaban que había un mayor riesgo en varones. Sin embargo, ahora con el tiempo se ha podido ver que ahora que han cambiado las costumbres, también la participación de la mujer a nivel de la sociedad en los últimos 20 años ha hecho que también accedan al consumo de el cigarrillo, de tal manera que la incidencia actualmente se considera que es similar tanto en varones como en mujeres, ¿no? Y también he mencionado que va a haber, suele ser mucho más frecuente en el envejecimiento, ¿no? A mayor edad hay mayor frecuencia. Existen cambios estructurales que se dan con la edad, lo normal o fisiológico, pero que también tienen similares características a los cambios vistos en la EPOC, por lo que podría haber ahí una codependencia, ¿no? También está relacionado el crecimiento y el desarrollo pulmonares, algún proceso infeccioso que haya podido haber en la gestación también puede alterar, o el consumo de tabaco también durante la gestación podría generar un proceso inflamatorio que podría limitar el desarrollo de los pulmones. Problemas en la infancia, la prematuridad, el bajo peso al nacer también está involucrado en una limitación. Ya mencioné que es el consumo de biomasa, la exposición al combustible de biomasa, ¿no? Cuando queman estiércol, lo que le llaman bosta, productos derivados de la madera, carbón, todo eso, entonces eso va a generar, eso se llama exposición a combustión de biomasa y eso también es riesgo para EPOC. Ya les estaba diciendo las infecciones respiratorias también, ¿no? Las infecciones respiratorias en la etapa perinatal también van a alterar lo que es, dependiendo de la severidad, el desarrollo de la función pulmonar y puede condicionar que más adelante, en la adultez, se pueda presentar una limitación al flujo aéreo, entre otras causas, ¿ya? El estatus socioeconómico, se ha podido determinar que la pobreza está ligada a una obstrucción al flujo aéreo y el estatus socioeconómico bajo también conlleva un mayor riesgo de EPOC. En sí, esto podría estar determinado porque estas condiciones van a generar que la persona tenga hacinamiento, que haya un mayor riesgo de infecciones, que quizás no tenga acceso a tratamiento oportuno, y entonces todo este tipo de condiciones va a facilitar el desarrollo de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Otro factor de riesgo es el asma y la hiperreactividad de las vías aéreas, que nosotros conocemos como hiperreactividad bronquial, ¿no? Se ha estimado algunos estudios, un estudio de la Unión Europea, que pacientes con asma tienen un riesgo 12 veces mayor de sufrir EPOC, ¿no? Y que inclusive de los pacientes con asma, el 20% puede desarrollar una limitación irreversible al flujo aéreo. Eso ya habíamos hablado en la clase anterior. Si nosotros tenemos cuadros de asma y el paciente es un
paciente mal controlado, que no recibe su terapia como debe ser, se va a producir el remodelamiento de la vía aérea hasta el estadio final, de tal manera que va a condicionar que una obstrucción que inicialmente podía ser reversible se haga una obstrucción permanente al flujo aéreo, ¿no? La hiperactividad bronquial también se ha podido ver que es la segunda causa de POC en aproximadamente 15% de incidencia en la población. Bronquitis crónica. La bronquitis crónica básicamente nos habla de que hay una hipersecreción de moco. Vamos a ver que esta hipersecreción de moco va a estar ligada a un mayor riesgo de deterioro de la función pulmonar, evidenciándose como una disminución progresiva y más notoria del volumen inspiratorio forzado al primer segundo. Asimismo, la bronquitis crónica que aparece a tempranas edades también nos pone en riesgo de desarrollar EPOC y también está asociado al tener este cuadro de bronquitis crónica a un mayor riesgo de exacerbación. Las infecciones, ya había mencionado que en la infancia van a generar reducción de la función pulmonar y también van a generar un aumento de síntomas respiratorios en la adultez, ¿no? Las infecciones por influenza, por neumococo también, en pacientes que tengan otro tipo de comorbilidad, diabetes o que sean inmunosuprimidos, va a generar un mayor daño a nivel pulmonar y por lo tanto una mayor predisposición a desarrollo de POC. Se ha visto que en HIV también esta población tiene mayor riesgo de sufrir de POC e inclusive tienen un riesgo más alto de sufrir tuberculosis. Inclusive los pacientes con secuela de tuberculosis pueden tener también EPOC, por lo tanto no solamente sería como un factor de riesgo, sino también es considerado como una comorbilidad actualmente tuberculosis EPOC, ¿ya? Este es un cuadro en que nos permite ver cuál es la progresión en el tiempo de la función pulmonar, medida básicamente por el volumen expiratorio forzado del primer segundo, ¿no? Se puede evidenciar una tremenda heterogeneidad en la tasa de disminución del volumen expiratorio forzado del primer segundo, debido a un complejo interacción de genes con exposición ambiental, ¿no? Por ejemplo, lo normal es esto que va pasando con el tiempo, que es el TR1, luego se ve en pulmones pequeños, pero que no tengan EPOC, cuál es el deterioro, y veamos que lo que sucede cuando hay un rápido declinamiento de la función pulmonar, que es TR3, y cuando los pulmones en sí, que han tenido trastornos en el desarrollo y ha producido una interacción con... Si además un paciente que ha tenido, no sé, problemas en la niñez, en la prematuridad, que sé yo, no ha habido un buen desarrollo, y además esta persona trabaja con gases, vapores, o quizás consume mucho tabaco, el deterioro de la función pulmonar va a ser muchísimo mayor a medida que pasa el tiempo, ¿no? Comparando TR1, por ejemplo, con TR4. ¿Ya? Entonces, eso tiene que ver la interacción de los factores genéticos, factores de desarrollo pulmonar con la exposición a sustancias ambientales. En lo que se refiere a la fisiopatología, nosotros vamos a ver que normalmente frente a la exposición a determinadas sustancias, a agentes tóxicos, va a haber una respuesta inflamatoria. Sin embargo, en estos individuos vamos a ver que existe una respuesta exagerada de lo que es la inflamación secundaria a la exposición de estas sustancias. Vamos a evidenciar estrés oxidativo y exceso de proteasas en las personas que tienen EPOC, ¿no? Existen marcadores de estrés oxidativos que inclusive vamos a encontrar en pruebas que tienen que ver con el aliento y en el esputo, como la 8-isoprosterona, si no me equivoco. Entonces, existen algunos marcadores de estrés oxidativos que nosotros vamos a encontrar que van a estar mucho más incrementados en los pacientes con EPOC y van a tener también un exceso de proteasas. Las proteasas tienen que ver con la destrucción de elastina, que tiene que ver con la integridad del parénquima pulmonar. Va a haber también un aumento de los neutrófilos, macrófagos, ¿no? Estas células inflamatorias que van a activar también otro tipo de citoquinas, de interleuquinas, y esto va a empeorar más aún la reacción inflamatoria y todo se hace como una cascada, ¿no? Inclusive también va a haber el déficit de hemoglobina A, también va a estar relacionado a la síntesis, de algunos genes que tienen que ver con la activación de ciertas sustancias inflamatorias. Entonces, toda esta respuesta inflamatoria exagerada va a llevar consigo, es uno de los factores que condiciona el desarrollo de EPOC. Esto va a llevar consigo a cambios estructurales, dependiendo de la intensidad y la magnitud, va a haber destrucción alveolar, va a haber una pérdida de la elasticidad también pulmonar, va a haber depósito de colágeno, fibrosis de la vía aérea cuando la inflamación es muy intensa e hipertrofia glandular, que eso va a llevar al aumento de la producción de moco, ¿no? Y que produce también mayor limitación al flujo aéreo.
Se puede ver la obstrucción de la vía aérea como consecuencia de todo esto, donde se vamos a encontrar una contracción del músculo liso, un aumento del tono colinérgico. Entonces, todos estos factores inflamatorios y cambios estructurales, conforme vaya el tiempo y conforme dure la magnitud de la exposición, van a generar una limitación progresiva. Esta limitación progresiva, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir que va a ser mucho más frecuente en la expiración y va a producir atrapamiento aéreo, ¿no? Entonces, va a haber un atrapamiento aéreo que va a generar una hiperinsuflación estática. ¿Qué significa? No solo es que el aire no ingresa, sino que no sale, va a aumentar el volumen residual. Hay atrapamiento aéreo y eso genera disnea. Entonces, cuando nosotros hacemos la respiración habitual, no va a haber aire que salga en su totalidad por la contracción bronquial permanente. Entonces, cuando uno hace ejercicios, sucede lo que es la hiperinsuflación dinámica, hay mayor ventilación y eso genera mayor atrapamiento. Por lo tanto, estos pacientes van a tener bastante limitación al ejercicio, que es uno de los factores más evidentes que nosotros nos vamos a dar cuenta, ¿no? Asimismo, también vamos a encontrar anormalidad en el intercambio de gases, porque si nosotros no podemos ingresar el oxígeno adecuadamente, va a haber hipoxemia, y si tampoco podemos expulsar, lo que significa que también va a haber una retención de CO2. Entonces, estos pacientes podemos encontrar hipoxemia e hipercapnia, ¿ya? Es por eso que es fundamental el tratamiento con los broncodilatadores. Entonces, la cascada inflamatoria va a generar no solamente el problema bronquial, sino el daño bronquial, bronquiolitis y el daño alveolar, el enfisema, la ruptura de la pared alveolar, sino que también esto va a conllevar un compromiso extrapulmonar y puede también ser la causa de ciertas comorbilidades o ciertos compromisos. Por ejemplo, va a haber un mayor consumo por el proceso inflamatorio de lo que es la masa muscular. Estos pacientes tienden a desarrollar caquexia. Asimismo, también por la hipoxia persistente, por la construcción que va a haber secundario a la hipoxia de las paredes de las arterias pulmonares, van a haber una hipertrofia, una hiperplasia de la íntima y del músculo liso, y eso va a generar una hipertensión pulmonar, ¿no? Va a producir una falla cardíaca. Claro, exactamente. Existe una disminución del aire al ingreso y a la expulsión también, porque los alvéolos son como una bolsa, ¿no? Entonces nosotros tenemos en el volumen corriente, hay un volumen que siempre queda, que es el volumen residual, pero tenemos el volumen corriente que se moviliza, que es aire que sale y que entra. Pero si se queda, si hay atrapamiento de aire, no deja mucho espacio para que entre aire nuevo, porque obviamente hay un límite en el que se puede distender el alvéolo. Entonces limita el ingreso y limita la salida, ¿no? Es en ambas circunstancias, ¿ya? Esa es la cuestión. Ahora, entonces, ¿cómo podemos medir que hay atrapamiento aéreo? Eso lo tendríamos que medir por pletismografía, porque eso nos permite ver el volumen residual, ¿no? Mientras que la espirometría no nos permite medir el volumen residual, ¿ya? Ahora, entonces les está hablando que eso va a producir compromiso de la masa muscular, inclusive va a producir también hipertensión pulmonar, va a producir falla cardíaca derecha, eventualmente, también va a producir problemas isquémicos, hay mayor riesgo de eventos cardiovasculares en estos pacientes, hay riesgo también de síndrome metabólico. Entonces, toda la cascada inflamatoria no solo va a conllevar efectos pulmonares propiamente, sino también efectos sistémicos. Y esto, a su vez, predispone al individuo, según el grado de control y el grado de tratamiento, al riesgo de exacerbaciones. Entonces, ¿cuáles son los caminos que nosotros tenemos que seguir para llegar al diagnóstico de POC? Requerimos una evaluación de los síntomas. Entonces, los pacientes, en este caso, se caracterizan por 3 síntomas. Hay tos, expectoración crónica y disnea. Estos son los 3 síntomas de estos pacientes. ¿Podría haber sibilancia? Sí, si hay una exacerbación, hay una hipersecreción de moco, va a estar tapada lo que es los bronquios y se pueden encontrar sibilancias, ¿no? Pero no es el síntoma cardinal. Estos pacientes cursan con tos, expectoración crónica y disnea, ¿ya? Los factores de riesgo, ya habíamos hablado, tenemos que hablar si es un paciente que ha sido asmático, si es un paciente que trabaja con gases, con vapores, las personas que trabajan, no sé, combustión de leña, con carbón, que cocinan hasta la actualidad. Actualmente ya hay cocinas mejoradas, pero de todas maneras las personas que vemos más de 60 años que cocinaban con este tipo de sustancias, pues tienen riesgo de tener EPOC, ¿no? Y la contaminación, ya he dicho, dentro o fuera, ¿no? También inclusive esa puede ser mal que la contaminación ambiental, que sé yo, quizás en otros países no está tan estudiado, pero la contaminación asociada a lo que es el transporte urbano en nuestro país pues debe ser bastante grande y el hecho de que una persona esté en constante exposición podría estar relacionado también al riesgo de POC, ¿no? Entonces la interacción de estos síntomas y factores de riesgo nos debe hacer a sospechar una persona que tiene POC. ¿Y cómo lo confirmamos? Lo confirmamos con la realización de una espirometría. La tos generalmente no es tan exigente.
Es una tos que ustedes van a encontrar que es crónica y que suele ser productiva. La expectoración suele ser mucoide, suele ser clara, ¿no? Y la tienen bastante tiempo. Entonces, no sé si ustedes recuerdan la definición de bronquitis crónica. No hay un tiempo que puedan tener de tos, o sea, no hay un número de decir de yo puedo toser 5 veces, otro puede tener 20, ¿no? Va a depender del grado de control del paciente también. Simplemente la tos no es normal, la tos es un mecanismo de defensa, ¿o no? Entonces basta que el paciente diga que tiene ya días, semanas que tiene tos, que tiene semanas o meses, nosotros es algo que nos debe llamar la atención, ¿no? Existen los síntomas agudos, los síntomas crónicos, ya no es que haya un número en sí de tos que una persona deba presentar, ¿no? Y el diagnóstico se confirma por espirometría. Entonces, se ha mencionado, el cuadro clínico es la disnea que suele progresar a lo largo del tiempo, es más frecuente, las personas generalmente se dan cuenta cuando hay una limitación al ejercicio, como les mencioné, ¿no? Va a haber atrapamiento aéreo, va a haber hiperinsuflación dinámica, esto empeora con la actividad física, y la disnea se suele hacer, inicialmente es progresiva, el paciente no se da cuenta y luego nota que es persistente, que puede llegar a limitar inclusive sus actividades diarias. La tos es crónica, que puede ser intermitente, puede haber periodos, días que no haya, pero suele estar ahí constante y puede ser no productiva también, ¿ya? Y en algunas ocasiones van a encontrar sibilancias. La producción crónica de esputo, cualquier patrón de producción de esputo puede indicar un EPOC. Ahora, ¿qué es la bronquitis crónica? La bronquitis crónica, ¿no? Que se caracteriza por tos con expectoración por al menos 3 meses, por al menos 2 años consecutivos. Entonces, personas que nos refieran que efectivamente sí tienen este cuadro de tos con expectoración por al menos 3 meses y ya va más o menos 2 años, entonces debemos considerar ya, si viene de la sierra, se cocinó con leña, si trabaja en vapores, no sé, debemos considerar que podemos estar frente a un riesgo de POC, que estamos ante un caso de bronquitis crónica y que hay que hacerle las pruebas diagnósticas. También es importante averiguar sobre infecciones respiratorias. Es una persona que vemos que frecuentemente acude, casi de vista en emergencia o de manera particular, porque infecciones respiratorias de vías inferiores frecuentes, también debemos analizar qué es lo que está pasando y hacerle los diagnósticos, hacerle el depistaje. Antecedentes de factores de riesgo, averiguar los factores del huésped, ya mencioné problemas a nivel perinatal, o alteraciones durante la gestación, exposición a humo de tabaco, exposición a polvos, vapores, exposición a humo de leña, entre otras cosas, ¿no? Y los antecedentes familiares de POC o de la infancia. Entonces, con una correcta anamnesis, nosotros vamos a poder sospechar de POC, ¿no? El cuadro clínico vamos a tener que en los extremos va a haber lo que es el azul abotagado, ¿no? O el soplador rosado, el pulmón enfisematoso, ¿no? Entonces, el fenotipo cambia. Anteriormente se consideraba que los bronquíticos crónicos eran un poco más gorditos, tenían una fascia más abotagada, ¿no? Mientras que los enfisematosos eran bastante delgados, tenían una fascia pletórica rojiza, ¿no? Entonces, no necesariamente vamos a ver esto, ¿ya? Entonces es algo que nos han enseñado en semiología bastante tiempo, pero lo usual son personas que ustedes van a ver tranquilas, pero que efectivamente sí tienen tos con expectoración, ¿no? Es algo que generalmente las personas lo acuden a la consulta cuando ya tienen bastante tiempo con este problema y es necesario que nosotros le hagamos pruebas de función pulmonar y una adecuada anamnesis. Nosotros también tenemos que plantear un diagnóstico diferencial, ¿no? Estamos en el punto de corte en 30, 35 años, es una persona relativamente joven, hemos hablado que es mucho más frecuente en personas más de 40 años, entonces nosotros debemos hacer la disquisición con otras enfermedades. El asma suele presentarse, por ejemplo, en una edad temprana de la vida, sobre todo podría ser frecuente en la infancia, en la adolescencia, ¿no? Los síntomas van a variar ampliamente de un día a otro. Mientras que en el EPOC los síntomas son lentamente progresivos, hay antecedentes de tabaco, exposición a otro tipo de sustancias. El paciente con asma, ustedes van a ver que tienen antecedentes de rinitis alérgica, ¿no? Sobre todo con los cambios de estación es mucho más evidente, que hayan tenido una dermatitis o un eczema, sobre todo en la niñez, o, ¿no? Cuando eran neonatos, que hay antecedentes familiares de asma también, ¿no? La insuficiencia cardíaca congestiva sí, porque va a producir un compromiso intersticial por la congestión vascular que se produce y esto va a generar, también puede producir sibilancias, puede producir tos. Entonces, y esta tos crónica, si es una insuficiencia cardíaca mal controlada o no diagnosticada, también nos podría hacer, va a cursar con DISC y nos podría hacer equivocarnos y pensar en un EPOC también, ¿no? Y sobre todo en la cabeza, antes del COVID, estaba la tuberculosis pulmonar, ¿no? Para personas que tienen tos crónica, pueden tener disnea, no todos hacen fiebre, no todos bajan de peso, entonces también es importante hacerle el descarte, ¿ya?
Entonces, ya habíamos mencionado que es importante tomar en cuenta los antecedentes, factores de riesgo, los síntomas y nosotros confirmamos con la espirometría. ¿Qué vamos a ver en la espirometría? Vamos a ver la relación entre el volumen expiratorio forzado del primer segundo y la capacidad vital forzada, ¿ya? Pero que es importante que para ver la limitación persistente, ¿no? Normalmente cuando nosotros le hacemos una espirometría y aplicamos en inhalador, ya sea el bromuro hipatropio o lo que es el salbutamol, nosotros tenemos que ver que hay una normalización, ¿no? Habíamos hablado que es un patrón obstructivo cuando esta relación BF1-CBF es menor a 70%, menor a 0.70. Pero generalmente luego el uso del inhalador esta se normaliza, es mayor a 70. Sin embargo, en estos pacientes, cuando le hacemos la prueba post-broncodilatador, nosotros vamos a encontrar que sigue siendo inferior a 70. Entonces, ese es el diagnóstico, que haya un patrón obstructivo, una relación menor a 0.70 en la prueba post-broncodilatadora. ¿Ya? Esto nos va a confirmar una limitación persistente del flujo aéreo. Entonces, la espirometría nos da la ventaja de que es una medida objetiva y reproducible de limitación al flujo aéreo. No hay que conformarnos solamente con la clínica, sino que la manera de demostrar de manera fiable es realizándole la espirometría. Una vez que nosotros ya hemos diagnosticado al paciente, nosotros tenemos que evaluarlo en su conjunto. ¿Qué es lo que nosotros debemos evaluar en la consulta en un paciente con EPOC? Debemos determinar la severidad de la obstrucción del flujo aéreo y eso nosotros vamos a ver por la espirometría. La severidad va a estar determinada por el grado del BEF1 por porcentaje, mayor a 80%, 50-80, 30-50 o menor de 30. Esa es la clasificación GOLD. Tenemos que ver el impacto en la salud del paciente, el impacto en su calidad de vida, en su tolerancia al ejercicio. Tenemos que ver si hay antecedentes de exacerbaciones y calcular el riesgo futuro de exacerbaciones. Tenemos que evaluar si hay o no comorbilidades, ¿no? Si hay problemas cardíacos, si hay consumo de masa muscular, si hay síndrome metabólico, entre otros. Y tenemos que hacer una evaluación multidimensional, ya evaluarlo en todos los aspectos. Entonces, no es solo un problema pulmonar, sino que es un problema pulmonar que va a tener compromiso sistémico y por lo tanto es importante que le hagamos una evaluación completa. La espirometría, ¿qué indicaciones tiene? Tiene indicaciones diagnósticas para evaluar los síntomas respiratorios, el cribado, el despistaje en personas con enfermedad pulmonar, sobre todo más de 35 años, que hayan sido fumadores, de al menos 10 paquetes año. Entonces, cuando tienen un paquiller de 10 o más, hay un alto riesgo de POC, ¿no? Para estimar la gravedad y pronóstico de enfermedades respiratorias, también nos va a servir para monitorización, evaluación del deterioro, inclusive ver si la limitación pulmonar es muy severa, inclusive para ver la discapacidad de que el paciente no puede seguir laborando, ¿no? Las contraindicaciones, tiene contraindicaciones absolutas y relativas, que es importante que nosotros lo tenemos en cuenta antes de desarrollar la espirometría, ¿ya? Vamos a tener la espirometría no forzada o espirometría lenta, y tenemos la espirometría forzada, que es la que nosotros generalmente usamos en la consulta. Lo que medimos es esto, el BEF1 sobre la capacidad vital forzada, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el tiempo? Nosotros debemos tomar en cuenta que es importante el antecedente de la medicación, ¿no? Si nosotros vemos que un paciente ya recibió un inhalador, qué sé yo, quizás había estado con sibilancias, muchas molestias, entonces ya le han dejado inhalador y lo ha usado el mismo día del examen, tenemos que esperar un tiempo de horas, porque si no, el resultado nos va a salir un falso negativo, de repente nos sale normal y va a ser por el efecto que ha tenido el inhalador en la prueba y no necesariamente porque el paciente esté bien. Entonces, acá en el cuadro les pongo cuánto debemos esperar según el tiempo que haya usado el inhalador. Si ha usado el salbutamol, tenemos que esperar unas 6 horas al menos para hacerle la prueba. Si ha usado el formoterol, que es de acción prolongada, tenemos que esperar 12 horas, ¿no? O el salmeterol fluticasona. Si ha usado anticolinérgico de acción corta como el bromuro hipatropio, tendremos que esperar 6 horas. Si ha usado el tiotropio, es de acción prolongada, dura 24 horas, tenemos que esperar un día. Entonces, es importante tomar en cuenta esto, ¿ya? El paciente que se hace la espirometría no debe venir usando el inhalador, ¿ya? Se le suspende desde un día antes, se le hace la espirometría y ya en la espirometría, una vez hechas y tengamos 3 pruebas aceptables, repetibles, recién le colocamos nosotros el inhalador y en 15-20 minutos nosotros evaluamos para ver los cambios y si hay una limitación persistente en la prueba post-broncodilatadora, ¿ya? También es evitar el ejercicio vigoroso, el fumar, ingerir comida abundante, estimulante del sistema nervioso central o depresor el sistema nervioso central antes de la realización de esta prueba porque nos puede alterar los resultados. Entonces, esta es la interpretación que ustedes le van a dar en una espirometría. Si es una relación menor de 70, hablamos de una obstrucción, ¿no? Ahora, cuando hay una obstrucción, la severidad nosotros la medimos por el BEF1, ¿ya?
Si la capacidad vital forzada es mayor a 80%, hablamos de un patrón totalmente obstructivo. Si nosotros vemos que la capacidad vital forzada está limitada, menor de 8%, podríamos decir sugerente de restricción. No necesariamente significa que el pulmón, que haya una disminución en sí de la capacidad vital propiamente, sino que de repente hay un aumento de aire a expensas del volumen residual. Entonces, en este caso deberíamos hacer una pletismografía idealmente, ¿ya? Ahora, si efectivamente lo encontramos mayor o igual a 70%, o sea, no hay aparentemente sospecha de obstrucción bronquial, tenemos que mirar la capacidad vital forzada. Si es más de 80%, decimos que es normal. Si es menos de 80%, decimos que es patrón restrictivo. Entonces, ¿cuándo es un patrón obstructivo? Cuando la relación es menor a 80 y una vez que nos sale obstructivo, tenemos que ver el BEF1 para ver la severidad de la obstrucción. Esto es lo que les había mencionado, cómo se clasifica la gravedad de la limitación al flujo aéreo en el POC. Se clasifica en 4 grados, leve, moderada, grave y muy grave, según los valores del BEF1, que es importante que ustedes los conozcan. ¿Ya? Otra cosa es la evaluación de los síntomas que les había mencionado. Entonces, evaluamos la disnea. Se usa la escala de la American Research Council y vamos a ver que son 4 grados de disnea, ¿no? Es importante evaluar eso al paciente cada vez que los veamos en la consulta para ver si ha mejorado o no con esta terapia. También es importante la evaluación de los síntomas, la presencia de tos, la expectoración, podría haber opresión torácica, indirectamente la evaluación de la disnea cuando sube o no una pendiente, si puede realizar o no actividades domésticas, o sea, no actividades que demanden mucho esfuerzo físico, si puede conciliar el sueño, si se siente con energía o no. Este es lo que es la encuesta CAT, que es de COPD Assessment Test, y que nos permite medir la calidad de vida de este tipo de pacientes, ¿no? Las exacerbaciones también. El mejor predictor de exacerbación es el antecedente de exacerbación. Es decir, basta que el paciente nos haya dicho que ha estado internado en el último año, entonces ya estamos hablando de un paciente que tiene riesgo de complicaciones, ¿no? Puede ser 2 o más por año que requieran una hospitalización, o si no, en todo caso, que tenga 1 o más hospitalizaciones, ¿no? Vamos a ver que se separa por menor de 2 o mayor de 2, porque eso tiene que ver con la severidad de la enfermedad, por el aumento de riesgo de mortalidad. Lo vamos a ver más adelante. Evaluación de las comorbilidades también. Tenemos que ver si ya el paciente tiene algún problema, de repente para el consumo de cigarro también puede haber problemas isquémicos, o si el paciente está haciendo una hipertensión pulmonar secundaria de POC, tenemos que mandar de todas maneras a este paciente a evaluar por el cardiólogo. Si hay un consumo, ¿no?, por proceso inflamatorio que produzca osteoporosis, tenemos que ver si hay o no riesgo de infecciones respiratorias. Si el paciente sufre de ansiedad y depresión por la enfermedad, tenemos que ver el diabetes, el control de la glicemia, si el riesgo, ¿no?, de cáncer pulmonar, que se ha mostrado que puede estar elevado el riesgo en pacientes que tienen EPOC, por la inflamación pulmonar que existe, la inflamación sistémica, también hay aumento de riesgo de cáncer. Si el paciente además tiene problemas de tipo bronquiectasis. Estas condiciones deben ser buscadas y tratadas en forma sistemática porque van a afectar el pronóstico y van a aumentar el número o riesgo de exacerbaciones, ¿ya? Tenemos que hacer una evaluación multidimensional y para eso tenemos la escala BODE o la escala modificada que es BODES, que toma en cuenta el índice de masa corporal, la limitación al flujo aéreo, la disnea, la capacidad o tolerancia al ejercicio y el riesgo de exacerbaciones graves o los antecedentes de exacerbaciones, ¿no? Entonces, esto nos va a dar un riesgo nos evalúa más o menos la supervivencia. Vamos a ver que aquellos que tengan una puntuación de BODES de 7 a 10%, tienen una supervivencia a 5 años de 25%, o sea, tienen un alto riesgo de mortalidad. Entonces, es importante aplicar todas las escalas y nosotros sacar un puntaje para ver frente a qué paciente nosotros estamos tratando y a quién debemos estar más pendientes. Ya desde el año 2017 aproximadamente ya se ha hecho una clasificación tomando en cuenta todos estos factores. Anteriormente solo se tomaba en cuenta la severidad del flujo aéreo por la espirometría. Sin embargo, actualmente ya los clasificamos no solo por la limitación al flujo aéreo, ¿ya?, que es por el BEF1, sino también tomamos en cuenta la sintomatología mediante la escala de disnea de la MMRC o el CAT, que es para ver la calidad de vida, y también tomamos en cuenta las exacerbaciones, ¿no?, si son mayor o igual a 2, o si ha sido causante de hospitalización, o si ha sido menos de 2, pero que no amerita hospitalización. Entonces, tomando en cuenta estos factores, nosotros podemos clasificar al paciente en GOLD A, B, C, D. ¿Ya? Y es importante también porque esto va a estar en relación al diagnóstico, al pronóstico, y también tiene que ver con el tratamiento que nosotros les vamos a dar a los pacientes, ¿ya?
Una observación quizás sería que esa clasificación no mostró ser mejor que la graduación espirométrica. Los grados espirométricos en sí no se ha podido demostrar que haya una correlación fuerte entre el grado de obstrucción y la intensidad de los síntomas, ¿no? Y la severidad de la enfermedad en sí. Entonces, no existe una adecuada correlación. Hay personas que pueden tener no una limitación muy grande, pero sí tienen una marcada limitación en las actividades, ¿no? o, o tienen muchos síntomas, sin embargo la limitación no es tanta. Entonces no necesariamente se va a correlacionar en sí una obstrucción muy severa con un impacto en la calidad de vida o en lo que es la presencia de síntomas, ¿ya? La espirometría junto con los síntomas de observaciones en conjunto se sigue considerando para el diagnóstico, pronóstico y seguimiento. Entonces tenemos que tomar en cuenta todos los factores, no solamente evaluar la espirometría para nosotros indicar la terapia. Los objetivos del tratamiento del EPOC es básicamente reducir los síntomas y reducir el riesgo de exacerbaciones, ¿ya? Aliviar los síntomas, mejorar la tolerancia a ejercicios, mejorar el estado de salud, mejorar la calidad de vida y prevenir lo que es la progresión de la enfermedad, prevenir las exacerbaciones y de esta manera reducir la mortalidad. Para eso existen medidas no farmacológicas y medidas farmacológicas. Ustedes tienen que saber que las únicas medidas que han probado que aumenta la sobrevida de estos pacientes y disminuye la mortalidad es la suspensión del cigarro y el uso de oxigenoterapia domiciliaria en un paciente que tiene insuficiencia respiratoria crónica. Fuera de eso, no hay otro, eh, no hay otro elemento, otra medida que haya determinado que pueda impactar en la sobrevida de estos pacientes. ¿Ya? Son las dos. Eso es importante que lo tomen en cuenta. Es importante ver la actividad física, mandar a esas personas a terapia física y rehabilitación para mejorar su tolerancia al ejercicio, tomar en cuenta la nutrición adecuada por el consumo que hay por el proceso inflamatorio, por el consumo de la masa muscular, tomar en cuenta la vacunación. Estos pacientes son bastante susceptibles a infecciones, ya sea por influenza o neumococo, y entonces el hecho de sufrir una infección, estos pacientes aumenta mucho más rápido el deterioro de la función pulmonar y eso tiene impacto en sí en el riesgo de mortalidad, ¿no? Por eso es importante en estos pacientes la vacunación contra el neumococo y contra la influenza, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos distintos tipos de inhaladores, tenemos anticolinérgicos de acción prolongada como el tiotropi, más conocido, también tenemos el glicopirronio y tenemos también beta-2 agonistas de acción prolongada, tenemos el formoterol, el salmeterol, el indacaterol, el olodaterol, ¿no? Entonces, existen de diversos laboratorios. Es importante que nosotros sepamos en sí cuál es el inhalador nosotros vamos a indicar y tomar en cuenta las dosis, ¿no? Muchas veces en ocasiones no existe un adecuado conocimiento de los mismos, inclusive prescriben dos de las mismas familias en simultáneo, hay que tener bastante cuidado también con los pacientes, ¿ya? Lo ideal es usar un LABA, que es un beta-2 de acción prolongada, con un LAMA, y dependiendo también de las exacerbaciones, también corticoides inhalados, ¿ya? Estos son los distintos tipos de inhaladores. Nosotros vamos a ver que en los pacientes que se encuentran en el grupo A, generalmente le damos solamente un broncodilatador, ¿ya? O puede ser LABA o puede ser LAMA, ¿ya? O puede ser un broncodilatador de acción corta. Si es que este paciente no tiene mucha limitación al flujo aéreo, vemos que no tiene disnea y la puntuación en la escala, en el CAT es menor a 10 y no tiene antecedentes de exacerbaciones, le podemos dejar solo con un inhalador, inclusive acción corta. Si el paciente, en cambio, nosotros vemos que sí tiene disnea marcada, el puntaje en CAT es mayor a 10, pero que sin embargo no ha requerido hospitalización, no ha requerido uso con corticoides sistémicos, entonces nosotros le podemos dar un broncodilatador de acción prolongada, ya sea un anticolinérgico o ya sea un beta-2 agonista. Si vemos, en cambio, que el paciente tiene poca sintomatología de disnea, un puntaje CAT menor a 10, pero sí a riesgo de exacerbaciones, está probado que le va mucho mejor con el LAMA, ¿no? Que es el anticolinérgico de acción prolongada. Y si ya es un paciente muy sintomático, muy comprometido y además que sufre de exacerbaciones frecuentes, lo ideal es darle terapia doble o inclusive terapia triple, ¿ya? Otra cosa que quería mencionarles que no le he puesto acá es cuando se usan los corticoides. Los corticoides actualmente no están indicados de manera rutinaria para el tratamiento de POC, como sí se da en los pacientes con asma, ¿ya? Los corticoides está determinado que solamente son útiles en aquellos pacientes que tienen antecedentes de exacerbación frecuente y también aquellos pacientes que tienen un conteo de eosinófilos en sangre periférica mayor a 300.
¿ya? En estos pacientes ayuda a reducir el riesgo de exacerbaciones. Entonces, no se debe usar en otro tipo de circunstancias, idealmente. ¿Por qué? Porque el uso de corticoides está asociado a un incremento del riesgo de neumonía. Entonces, eso lo voy a preguntar eventualmente, son están en las diapositivas. Entonces, actualmente solo está aprobado el uso de corticoides bajo ese tipo de circunstancias. Pacientes que tengan antecedentes de 2 o más exacerbaciones o que hayan tenido una hospitalización o más, es decir, que sea una exacerbación grave, o que tengan un recuento de células de eosinófilos mayor a 300 mililitros en sangre periférica. Son los únicos que está indicado el uso de corticoides sistémicos, ¿ya? Otra de las medidas que nosotros tenemos que tener en cuenta es la oxigenoterapia. Cuando nosotros indicamos oxigenoterapia domiciliaria a una persona que tenga un valor en sangre arterial en AGA de una presión de oxígeno menor a 55 o por pulsoximetría menor a 88%. Obviamente no estamos hablando de un cuadro agudo, sino un paciente que tiene síntomas crónicos que ahorita no está descompensado, pero que tiene estos valores ya de manera rutinaria, le tenemos que indicar oxigenoterapia domiciliaria, ¿ya? Y también es importante, si nosotros en cambio tenemos un valor en AGA de oxígeno entre 55 y 60, pero además vemos que el paciente tiene alguna enfermedad cardiovascular, sobre todo hablamos de una hipertensión pulmonar, una insuficiencia cardíaca derecha, nosotros también le debemos indicar oxigenoterapia domiciliaria, ¿ya? Entonces, pacientes sin insuficiencia cardíaca derecha, sin hipertensión pulmonar, nosotros le indicamos cuando es menor a 55 en AGA. Si nosotros vemos que es mayor a 55 pero menor a 60 y sí tiene un compromiso, una hipertensión pulmonar, entonces también le damos oxigenoterapia domiciliaria. ¿Ya? Esto es importante, estos son los criterios que ustedes tienen que saber de indicación de oxigenoterapia. Se debe prescribir oxigenoterapia y ajustar la dosis para mantener una saturación de oxígeno mayor o igual a 90. Puede ser entre el 90 y 93%. No es necesario que este tipo de pacientes que tienen un daño estructural crónico nosotros los llevemos a una saturación del 98% o más del 95%, ¿no? Recordemos que estos pacientes ya es un problema crónico, van a tener de por sí por hipoxemia y tendencia a la hipercapnia. Entonces, si nosotros ya sus receptores ya van a estar adaptados, se podría decir, a ciertos valores de oxígeno y CO2. Y si nosotros le damos mucha concentración de oxígeno, nosotros vamos a alterar el eje, vamos a alterar extracción a nivel de los receptores y por lo tanto podríamos llevar al paciente a un trastorno del sensorio y llevarlo a una mayor retención de CO2. Entonces, no es necesario en este tipo de pacientes mantener valores muy altos de oxígeno. Nos conformamos con que tenga mayor o igual al 90% y hasta 93, 94%. No es necesario llevarlo al 98%, ¿ya? Es importante porque a veces se olvidan de eso y hay pacientes que a veces en emergencia están medicados y les ponen máscara de reservorio y el paciente termina con una asfixia respiratoria muchísimo mayor. Entonces, no es necesario llevar al paciente a un valor tan alto, ¿ya? Es importante reevaluar al paciente a los 2 a 3 meses de hecho la prescripción para ver si se le continúa o no la oxigenoterapia y si está resultando efectiva, ¿ya? Es importante el abordaje de las exacerbaciones. Nosotros tenemos que tomar en cuenta en sí cómo se define la exacerbación. Vamos a ver que hay cambios en la sintomatología y sobre todo también en el esputo que nos van a ayudar a decir cambios en la frecuencia respiratoria, un deterioro en sí de la función pulmonar del paciente. Es importante porque aumenta el riesgo de mortalidad. La evolución que puede tener es necesario un tratamiento oportuno porque efectivamente puede llevar a una descompensación severa al paciente. Tomar en cuenta también la etiología, qué bacterias podrían estar involucradas, hacer un diagnóstico oportuno, clasificar y determinar las opciones terapéuticas, ¿ya? Es un evento agudo en el curso natural del EPOC, se caracteriza por un aumento de los síntomas, de la disnea, la tos y expectoración y cambios. Nosotros debemos tomar en cuenta. Nosotros evaluamos el esputo por cambios en el color, en la viscosidad y en el volumen. Ya tenemos que evaluar eso. Si ha aumentado mucho más la expectoración, si la expectoración de ser blanquecina o amarillo claro se ha tornado verdosa o amarillo oscuro, y si se ha vuelto muchísimo más viscosa. Entonces, eso son factores que nos dicen que el paciente está en una exacerbación. Si ha aumentado la disnea, también si la tos es mucho más exigente, no lo deja dormir en las noches y no estaba así días anteriores, ¿no? Entonces, existen los criterios de Antonisen que nos permiten diferenciar si estamos frente a un tipo de exacerbación. Tenemos el tipo 1, cuando solo hay un aumento. Los criterios son aumento de la disnea, aumento del volumen del esputo y la virulencia del esputo. Si tiene los 3 criterios, es una exacerbación tipo 1. Si tiene 2 criterios tipo 2, si tiene solo un criterio, es exacerbación tipo 3. ¿Ya? La importancia es porque van a afectar la progresión multidimensional de la enfermedad. Recordemos que estos pacientes ya tienen una inflamación sistémica muy aumentada, muy exagerada. Frente a un proceso infeccioso,
se incrementa mucho más, empeora la respuesta inflamatoria y por lo tanto a mayor daño pulmonar, mayor daño estructural y va a haber un deterioro más marcado de la función pulmonar a corto o a largo plazo. Esto va a deteriorar la calidad de vida del paciente y la función pulmonar, aumenta el riesgo de mortalidad y esto va a generar un incremento en los costos de servicios de salud porque esto genera que el paciente va a estar hospitalizado por bastante tiempo, lo más probable es que de no requerir oxígeno, por la exacerbación severa va a requerir oxígeno, eso genera costos, son camas que no se rotan, son pacientes que no se pueden hospitalizar por la permanencia prolongada de este paciente en sala hospitalización, es decir, hay que tomar en cuenta que es toda una cadena de eventos, ¿ya? De etiologías más frecuentes a la cabeza suelen ser las bacterias y virus, por eso es importante que haya una cobertura contra la influenza y contra el estreptococo. Es importante la vacunación en este tipo de pacientes y también puede ser una etiología no infecciosa. Es importante evaluar los antecedentes, la anamnesis, qué es lo que ha podido pasar, ver la gasometría arterial, ver si el paciente tiene, no sé, una insuficiencia respiratoria tipo 2, hipercápnica severa, que requiere evaluación en UCI, que requiere una ventilación no invasiva, o si tiene criterios de sepsis severa o shock, y debe ser valorada en una unidad de alto riesgo y no necesariamente en una sala común de hospitalización, ¿no? Pero una radiografía de todas para ver si hay una consolidación, alguna neumonía que sea la causa, pedir de repente un electrocardiograma para ver si no es un problema de un cor pulmonar que ha sido descompensado, solicitar un cultivo de esputos en la medida de lo posible para poder identificar la bacteria responsable. Ahora, al igual que la clase de neumonía, nunca debemos esperar el resultado de un cultivo de esputo para elegir la cobertura antibiótica. Siempre por la severidad, por el riesgo de este tipo de problemas, tenemos que empezar una terapia empírica y en lo que le vamos haciendo las pruebas, ¿ya? Y también evaluar las comorbilidades, si el paciente sufría de obesidad, si sufría de diabetes, si sufría de problemas cardíacos, evaluar, hacer un chequeo de estas para ver si no ha sido la descompensación de una de estas lo que llevó a la exacerbación del EPOC. Estos son los criterios para clasificar si la agudización ha sido muy grave, si es moderada o leve, tomando en cuenta la comorbilidad, las historias de agudizaciones, disnea, cianosis, la saturación de oxígeno, los compromisos en el agua. Entonces, todos estos ustedes lo tienen que tomar en cuenta para ver la severidad. Hay que ver también si el paciente es tributario de un manejo ambulatorio según la condición como se encuentre, ¿ya? Es decir, si el paciente, sus síntomas no ponen en peligro, si está estable no solo a nivel clínicamente, sino también a nivel de laboratorio, y si tenemos un aporte también, es muy importante, así como en neumonía, nosotros saber que efectivamente los familiares están en condiciones de brindar la terapia, el soporte necesario, ¿no? Hay pacientes que de repente no van a tener los fondos económicos, no tienen una compañía familiar que vaya a asegurar una adecuada terapia y por lo tanto esto también es criterio para hospitalizar al paciente, ¿ya? Y los criterios de hospitalización tienen que ver con la severidad de la clínica, con el estado de conciencia si está alterado, alteración en el patrón respiratorio, inestabilidad hemodinámica y la acidosis respiratoria, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar evaluando la severidad de estas, si requiere una hospitalización en comunes o si requiere ir a UCI. Y eso sería todo. ¿Todo bien, chicos? Ya, muy bien. Mm, ya, como si ha demorado bastante la clase, les voy a dar 15 minutos para que podamos ver el otro tema que es hipertensión pulmonar, ya que es un poco más corto. Lo que es neumotoras forma parte de la patología pleural, por lo tanto lo de neumotoras lo vamos a llevar en la clase de patología pleural, que creo que es la otra semana, ¿ya? Ahora solo vamos a ver en la siguiente clase hipertensión pulmonar, ¿sí? Entonces es 10:40, 10:55, volvemos para la otra charla.